Hola, ¿cómo están? Qué gusto de volvernos a encontrar en los videos. Hemos estado con un poquito de trabajo, y con un poquito de afección en la garganta, pero tratando de que todo salga mejor, de que todo salga bien. Vamos a leer ahorita Gálatas capítulo 1, verso 15. Dice: pero cuando agradé a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo fue consciente de su llamado por gracia, sin tanta cosa en la cabeza. Fue consciente inmediatamente que había sido llamado porque Dios quiso llamarlo. Pero también, junto con el llamado por su gracia, fue entendido del propósito del llamado. Es eso que acabamos de leer en Gálatas 1:16, que dice que él tenía el propósito de predicar el evangelio entre los gentiles, para dar testimonio de cómo Dios lo había llamado, de cómo era la gracia de Dios. Él habla de esa revelación, de eso que Dios le dio a él, de esa capacidad de entender que Dios le dio a él y que recibió directamente. Y dice que la recibió directamente de Dios en el desierto. Dice que no era conocido y dice que oían decir que ahora estaban pasando lo que ahora estaba pasando en él, que se oía por muchos lugares. Y también dice que glorificaban a Dios, que era lo más importante. Mire cómo dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vine a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria, Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Eso es lo importante, ¿no? A veces nosotros queremos hacernos nosotros de buen nombre, o nosotros de un renombre, o de una fama, o de un lugar, cuando lo importante es Él, cuando lo que importa es que glorifiquen a Dios por causa tuya, que des testimonio donde quiera que vayas, que la revelación que recibas de Él sea directa, entendida, que tu propósito vaya más allá de cualquier cosa terrenal, que entiendas que fuiste hecha a imagen y semejanza de Dios, y que Dios quiere mostrarse a través de ti en todas las áreas, para todas las personas. Eso es lo que hace a Pablo, al apóstol Pablo, único en su género de llamado, en su género de entendimiento y en su género de revelación. Ahora fíjese bien, estamos hablando del ministerio apostólico de Pablo, de Saulo de Tarso, que después se convierte en el apóstol Pablo. Mire cómo dice, hay que ver esto, ¿verdad? El reconocimiento de un ministerio apostólico lleva tiempo, no es hoy me digo apóstol y ya soy apóstol, lleva un tiempo establecerse. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. El verso 18 del capítulo 1 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, el ministerio apostólico, que es otra característica, se mueve en medio de un contexto plagado de tradición, plagado de legalismo, plagado de costumbres, plagado de religiosidad, porque para eso surge un apóstol, para quitar todo ese peso al cuerpo de Cristo, a la gente que no ha entendido. Por eso es como una punta de lanza, por eso paga a veces el precio, por decirlo así, no el precio de ese de que yo tengo que pagar el precio, no, sino el precio de la revelación, de que a veces va solitario, ¿no? Entonces el ministerio apostólico se mueve bajo la dirección de Dios. Los movimientos apostólicos son calculados y según una revelación. Dice capítulo 2, verso 2 de Gálatas, dice: pero subí según una revelación. Eso me gusta, dirigido, guiado, específico, movimientos con propósito, con entendimiento, con dirección. Y luego otra cosa que está muy padre aquí en el verso 2 dice: y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. También son selectivos, no porque hagan acepción de personas, sino porque deben de saber en dónde van a dejar una palabra que dé fruto, no aumentarla nada más porque sí y hay que hagan lo que quieran, no, sino que dé fruto. Entonces me gusta mucho que él es selectivo a la hora de exponer la verdad del evangelio.
dice que lo expuso a la mejor gente, a la que iba a tener más influencia, con la que iba a poder hacer algo, porque el ministerio apostólico está dedicado a enfrentar la actitud legalista, la costumbrista. Lea usted el verso 4 de este capítulo 2, el verso 3 de este capítulo 2, la actitud legalista siempre trae esclavitud y reduce a la gente a esclavitud. Nuestra reacción ante la actitud legalista debe ser como la de Pablo: no me someto, no accedo a nada para que la verdad permanezca, no acepto que impongan cargas, y el propósito es que la verdad del evangelio permanezca. Versículo 5, versículo 3, mire: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo Israel griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Siempre para que la verdad del evangelio, no mi nombre, no mi ministerio, sino la verdad del evangelio. El resultado de la gracia en el llamado de cada uno de nosotros es que conozcan nuestro ministerio, el servicio que le vamos a dar al cuerpo de Cristo. El evangelio, dice él, me fue encargado el evangelio de la incircuncisión. Y luego dice que se dieron la mano en señal de compañerismo, dice Gálatas 2:9. De eso se trata, de llevar a la gente a un entendimiento que no la tenga esclava, que la tenga libre y que entienda que es su gracia.